Bien, mis queridos hermanos, ustedes han venido a escuchar la palabra del Señor, ¿sí o no? Y en esta hora pues vamos a abrir nuestro libro. Yo soy un predicador, yo siempre lo he dicho, soy un predicador enchapado a la antigua. Me gusta hablar, pero siempre abrir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que nos debe de hablar a nosotros. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, y el tema de esta noche que hemos de meditar en él lo hemos titulado La batalla de todas las batallas. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Esperamos de que podamos abrir la escritura, mis queridos hermanos, porque la palabra del Señor es nuestra regla de fe, es la que nos habla a nosotros. Si ustedes creen que yo voy un poco rápido por factor tiempo, le pido por favor de que anoten cada uno de los textos bíblicos para que así usted posteriormente los pueda leer o estudiar en la comodidad de su hogar. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17 nos dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la mujer en profecía bíblica? La iglesia. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que el dragón, que es Satanás, en estos momentos está airado contra un grupo en especial, contra un remanente, contra la simiente de la mujer. Y ese remanente tiene una característica muy especial. Dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, en el tiempo del fin el Señor va a tener un pueblo que va a ser fiel a su palabra, número uno, y también a sus mandamientos. La palabra de Dios, hay una palabra ahí clave en el versículo 17 de Apocalipsis que dice guerra. ¿Qué significa la palabra guerra? En griego es prácticamente polemos, y polemos significa guerra, significa batalla, significa luchar, combatir o pelear, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 4171 y la página 69. O sea, en otras palabras, Satanás tiene una batalla, tiene una lucha, tiene una pelea, está peleando en contra de nosotros como pueblo de Dios. Por eso hemos titulado este mensaje, La batalla de todas las batallas. ¿Contra quién es esa guerra, mis queridos hermanos? ¿Contra quién? Contra nosotros, obviamente. Contra el pueblo de Dios, ya lo acabamos de leer. Acompáñenme en el libro de Efesios, el capítulo 6. Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12 nos dice lo siguiente. Efesios, capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que ahora mismo nosotros como pueblo de Dios estamos involucrados en una batalla, estamos involucrados en una guerra, estamos involucrados en una pelea, estamos involucrados en una lucha. Pero esa lucha, hermanos, no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales. Satanás está airado contra aquellos que dice la Biblia, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Habiéndose rebelado contra el gobierno de Dios en el cielo, sufriendo así su expulsión, Satanás ha llevado a cabo una guerra de atacar la causa de Dios en la tierra. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis describe esa guerra que comenzó en el cielo con la rebelión de Satanás y luego pasó o tomó lugar a esta tierra. Vamos a ver qué nos dice nuevamente el libro de Apocalipsis, porque vamos al principio de esta guerra. Apocalipsis capítulo 12. Yo sé que ustedes conocen estos textos bíblicos, los hemos leído muchas veces, pero es bueno volverlos a repasar. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 hasta el 9 nos dice lo siguiente:
después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde, hermanos? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8 de Apocalipsis 12. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, podemos darnos cuenta que la guerra comenzó ¿dónde? En el cielo. Hacemos otra pregunta. ¿Por qué fue echado Satanás del cielo? Nosotros sabemos que Satanás se rebeló en contra del gobierno de Dios. O sea, la rebelión, hermanos, de Satanás y sus ángeles en el cielo giró en torno al gobierno de Dios y en torno a la ley moral de Dios, que es la base del gobierno de Dios. Vamos a acompáñenme un segundito al libro de Isaías, el capítulo 14, o vamos a leer otro versículo antes de leer Isaías. Vamos al libro de los Salmos rapidito, Salmos, y vamos a leer el Salmo 103. Noten lo que dice allí, interesante ese Salmo, Salmo 103, y dice el versículo 19. ¿Lo tenemos, amigos y hermanos? Salmo 103, versículo 19. Noten cómo dice el texto bíblico. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. En el cielo hay un gobierno, hermanos. Hay un trono establecido, cuyo rey es ¿quién? Jehová. O sea, Jehová tiene su trono y tiene su gobierno. Todo gobierno terrenal o celestial está regido por leyes. ¿Estamos de acuerdo? El gobierno celestial está regido por la ley moral de Dios. Versículo 20, noten cómo dice el Salmo 103. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Esa palabra en hebreo, precepto, ustedes lo pueden buscar en el diccionario de Strong's, aquellos que tienen la concordancia Strong's. Esa palabra precepto en hebreo es mandamiento o ley. O sea que los ángeles de Jehová, hermanos, que son poderosos en fortaleza, ejecutan la palabra de Dios y obedecen fielmente su santa y bendita ley. Versículo 21 dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios, amigos y hermanos? Salmo capítulo 40, el Salmo 40 y el versículo 8 nos dice cuál es la voluntad de Dios. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está ¿dónde? En medio de mi corazón. O sea que los ángeles de Jehová se deleitan ¿en qué cosa? En guardar y obedecer la ley moral de Dios. Por eso Satanás, hermanos, cuando fue lanzado fuera del cielo, Satanás se rebeló, levantó una rebelión en el cielo en contra del gobierno de Dios y en contra de la ley moral de Dios. Por eso Satanás odia tanto esa ley. Por eso ha hecho creer al mundo que la ley de Dios no hay que guardarla, que la ley de Dios no hay que obedecerla. Vayamos al libro de Isaías, acompáñenme por favor. Isaías el capítulo 14 y el versículo 12 nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14 nos dice lo siguiente. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Aquí está hablando de la caída de Satanás. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué cosa? Semejante al Altísimo. ¿Qué nos está diciendo este cuadro bíblico? Esta era la actitud de Satanás. Satanás dijo, yo subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, dijo él en el versículo 13 que acabamos de leer. Satanás dijo también, yo
levantaré mi trono y me sentaré en el monte del testimonio. Versículo 13. Satanás también dijo, yo subiré sobre las alturas de las nubes. Versículo 14. Y finalmente Satanás dice, yo seré semejante al Altísimo. Versículo 14. O sea, el yo y yo. Ese es el carácter de Satanás, hermanos. Pero el carácter de Cristo es muy diferente al de Satanás. Vamos al libro de Filipenses, vamos a ver cuál fue el carácter de Jesús. Filipenses capítulo 2, acompáñenme por favor. Filipenses está después del libro de Efesios, el capítulo 2, y leemos los versículos del 5 hasta el 8. Satanás quiso exaltarse a sí mismo, yo y yo. Pero Cristo también 4 veces. Dice allí en Filipenses 2, versículos del 5 hasta el 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8 de Efesios 2 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el Señor. Amén. Cristo, hermanos, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo. Versículo 7. Cristo número 2 tomó la forma de siervo. Versículo 7. Cristo número 3 se humilló a sí mismo. Versículo 8. Y Cristo número 4 se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Versículo 8. 4 veces Satanás se exalta y 4 veces el Hijo de Dios se humilla hasta lo sumo. Gloria al Señor. ¿Qué le iba a ocurrir a Satanás, mis hermanos? De acuerdo al libro de Isaías, volviendo en Isaías 14. Isaías 14, algo le iba a ocurrir a Satanás. Satanás se exalta a sí mismo y Cristo se humilla a sí mismo, ¿sí o no? Isaías capítulo 14 y el versículo 15 nos dice lo siguiente: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea que Satanás sería, ¿qué cosa? Derribado. ¿Y qué iba a suceder con Cristo, mis queridos hermanos? ¿Qué iba a suceder con Cristo? Cristo iba a ser exaltado. Filipenses capítulo 2, allí mismo donde nos quedamos, y el versículo 9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Satanás sería, ¿qué cosa? Derribado, y Cristo sería, ¿qué cosa? Exaltado. Alabado sea el Señor. Vamos a mencionar brevemente las 6 etapas de la gran batalla. Vamos a la número 1. ¿Estamos listos, hermanos? Dejemos que la palabra del Señor nos hable en esta noche. Número 1, la victoria es declarada en el Edén. Vayamos al libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Ustedes conocen todos estos textos. Allí encontramos la primera profecía mesiánica. Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando nuestros primeros padres pecaron, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la promesa que ellos recibieron de parte de Dios? Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad, pondré guerra. Hay una enemistad, hay una guerra, mis hermanos. La guerra comienza cuando entra el pecado en esta tierra. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, Eva, y entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás y la simiente suya, la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer, hermanos? Cristo Jesús. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí se declara la guerra entre Satanás y la mujer, entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer, que es Cristo, y posteriormente nosotros, la iglesia. Ya lo leímos en Apocalipsis 12 y el versículo 17. Esa guerra va a continuar hasta el mismo fin, hasta que Cristo venga a esta tierra. Pero en Génesis capítulo 3 y el versículo 15 es declarada la victoria sobre Satanás. La primer profecía de que el Mesías iba a venir a esta tierra, iba a pisar la cabeza de la serpiente, mis hermanos, que es Satanás. La victoria de Cristo
cuando vino a esta tierra, comenzó en ocasión de su primera venida. Vayamos al libro de Lucas, por favor. Ahí está la segunda etapa. Ya vimos la primera etapa. La primera etapa es la victoria declarada en el Edén. La segunda etapa es la victoria de Cristo, comienza cuando viene a esta tierra. Comencemos a leer en Lucas el capítulo 11. Acompáñenme, por favor, y los versículos 21 y 22. Lucas capítulo 11, versículo 21 nos dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Esta es una parábola de Cristo. ¿Quién es ese hombre fuerte del versículo 21 armado que guarda su palacio, hermanos? ¿A quién representa? A Satanás. Noten lo que dice el verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, que es Cristo Jesús, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Cristo Jesús, mis hermanos, vino a esta tierra y venció al hombre fuerte, que era Satanás, porque Satanás tenía esclavizado al mundo en pecado. Tenía esclavizado al ser humano en pecado, hasta que vino la simiente de la mujer a esta tierra y venció al hombre más fuerte, que era Satanás. Lucas el capítulo 13, allí mismo Lucas el capítulo 13 y el versículo 10. Noten lo que dice. Lucas 13 del 10 al 12 nos dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 13 versículo 10 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del sábado, día de reposo, dice otras versiones. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Alabado sea el Señor. Esa mujer fue libre. ¿Cuántos años llevaba esclavizada por la enfermedad? 18 años. Vamos a ver qué nos dice los versículos 15 y 16 de ese mismo capítulo 13 de Lucas. Noten lo que dice el texto 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, o sea, al jefe o al director de la sinagoga que había murmurado porque Cristo había sanado a esta mujer en sábado. Note lo que le dijo Jesús en el versículo 15. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Versículo 16, ¿cómo dice? Y a esta hija de Abraham, que Satanás, ¿quién, hermanos? Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado? O sea, mis hermanos, la victoria de Cristo comienza en esta tierra. La victoria de Cristo sobre el reino de Satanás comienza por medio de sus obras en la tierra, sanando a los ciegos, a los paralíticos, a los enfermos, como esta mujer del capítulo 13 del libro de Lucas, y también resucitando a los muertos. Noten lo que dice, voy a leer aquí un pensamiento del Espíritu de Profecía. Escuchen este pensamiento. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 262. Noten cómo dice este hermoso pensamiento. Dice: mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando lo envió a entrevistarse con Faraón. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la esclavitud que afligía a los hijos de Israel y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Oiga, hermanos, esto es maravilloso. O sea que Satanás sabía en la obra que Moisés estaba haciendo en Egipto que eso representaba la primera venida de Cristo a esta tierra, donde Él iba a romper el poder de Satanás, lo que estamos leyendo ahora, que es esa característica número 2, la victoria de Cristo comenzó en esta tierra,
Dice, sabía Satanás que cuando Cristo apareciese, realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Termina la cita. Tembló al pensar en el poder de Jesús. ¿Qué les parece a ustedes esto, hermanos? Leo una cita más. Patriarcas y Profetas, página 56. Noten cómo dice. Cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, todos estaban interesados en seguirlo mientras recorría paso a paso su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Presenció la obra de dos fuerzas contrarias, o sea, el cielo estaba presenciando esa obra. Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimiento sobre la raza humana, y Cristo oponiéndosele. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía más fuertemente. O sea, el cielo, mis hermanos, estaba viendo la guerra que se estaba librando aquí cuando Cristo vino a esta tierra. Cristo vino a esta tierra a liberar a los que habían sido esclavizados del pecado. Así que esa victoria comenzó en esta tierra a través del ministerio de Cristo Jesús. Cristo Jesús hoy puede liberarte a ti y a mí del pecado. Así como Él vino a esta tierra a liberar a muchos que habían sido esclavizados. Esta mujer que había sido esclavizada por Satanás 18 años. Asimismo hoy Cristo Jesús nos puede liberar del pecado. Si hemos estado esclavizados por el pecado por 1, 2, 5, 10 años, Cristo Jesús te puede dar la victoria en esta noche. Número 3, la victoria es lograda ¿dónde? En la cruz del Calvario. Vamos al libro de Juan capítulo 12, acompáñenme por favor. Juan capítulo 12 y vamos a leer los versículos 31 y 32. Juan capítulo 12, versículo 31. Nos dice el Señor en su palabra, ahora es el juicio de este mundo, dijo Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Maravilloso pensamiento. Cristo dijo que el príncipe de este mundo iba a ser echado ¿qué? Fuera, cuando él obtuviese sobre él la victoria en la cruz del Calvario. Juan capítulo 19 y el versículo 30 nos dice lo siguiente. San Juan capítulo 19 y el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya estaba en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mis hermanos, noten lo que dice esta declaración que voy a leerles. No hemos leído Colosenses, ¿verdad que no? Vamos a leerlo rapidito antes de leerla el pensamiento. Colosenses capítulo 2. Noten lo que nos dice el Señor en su palabra. Colosenses capítulo 2 y el versículo 15. Un hermoso pensamiento. Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos dice lo siguiente. Hablando de Cristo. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Alabado sea el Señor. Así que ahí vemos de la etapa número 3. La etapa número 3 es la victoria de Cristo. ¿Es lograda dónde? En la cruz del Calvario. Patriarcas y Profetas, página 56. Dice, cuando Cristo exclamó en la cruz en su expirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Qué maravilloso, mis hermanos. Finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo, y Cristo era el vencedor. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, como acabamos de leer en Juan 19:30, dice que se oyó un grito de triunfo por todo el cielo, mis hermanos, y a través de los mundos que no habían caído. Alabado sea el Señor. También la etapa número 4, la victoria fue proclamada en la resurrección de Cristo. Vayamos al libro de Hechos, el capítulo 2.
Acompáñenme, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dejemos que la palabra del Señor nos hable en esta noche, mis hermanos. Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24, nos dice lo siguiente. Hechos 2, 22 hasta el 24. Dice: varones israelitas. Estas son palabras del apóstol Pedro en su primer discurso después del Pentecostés, ¿recuerdan? Varones israelitas, oíd estas palabras, dijo Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero noten cómo termina el versículo 24 de Hechos capítulo 2. Al cual Dios, ¿qué dice ahí? Levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria al Señor. Cristo declara la victoria sobre la muerte cuando Él resucita en aquel entonces. Dice el libro El deseado de todas las gentes, hermoso libro. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen en sus hogares. Deseado de toda la gente, la página 725 y página 726, lo siguiente. Este mensajero, o sea, hablando del ángel Gabriel, es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse. Huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, este cuadro está tomando lugar cuando Cristo resucita, mis hermanos. El ángel Gabriel, fíjense qué glorioso es este. El ángel Gabriel, el que le reveló a Daniel esa maravillosa profecía de Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Ese ángel que vino hasta María y le dio las buenas nuevas que en su vientre iba a concebir al Hijo de Dios. Ese mismo ángel fue el que Jehová envió a esta tierra. Cuando llegó, dice que las huestes de las tinieblas huyeron ante su presencia, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Sigue diciendo la declaración. Los soldados romanos le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: yo soy la resurrección y la vida. Gloria al Señor. Victoria absoluta, mis hermanos, sobre la muerte. Esa es la esperanza de cada uno de nosotros. Cristo venció la muerte y venció el sepulcro. Y nosotros tenemos la esperanza maravillosa y bienaventurada, que si algún día somos llamados al descanso, tenemos el privilegio y la esperanza de resucitar en aquel día glorioso. Número 5. Etapa número 5. La victoria continúa en la iglesia, o sea, en nuestras vidas. Cristo ya obtuvo la victoria sobre Satanás, sobre el imperio de la muerte, en la cruz del Calvario y cuando resucitó de la tumba. Pero esa victoria debe de continuar en la iglesia, en nosotros, hermanos. Vamos al libro de Hechos, allí mismo donde estábamos, el capítulo 26. Acompáñenme y vamos a leer los versículos del 15 hasta el 18. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Donde quiera que el apóstol Pablo iba, contaba su testimonio de su conversión. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, que ese es el mayor sermón que nosotros podamos predicarle al mundo. Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Las personas les gusta escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero el mayor sermón que nosotros podemos predicar al mundo allá afuera es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es el cambio que Cristo ha hecho en mi vida. Ese es el mayor
el mayor sermón y el mayor testimonio que nosotros podamos dar al mundo. Por eso Jesús dijo, este evangelio del reino va a ser predicado por testimonio. El apóstol Pablo, mis hermanos, donde quiera que él iba, ante reyes, ante dignatarios, ante magistrados, él predicaba lo que Cristo había hecho en su vida. Noten lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está hablando Pablo de su conversión. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17, estoy leyendo Hechos de los Apóstoles capítulo 26, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, nosotros hoy, por la fe en Cristo Jesús, podemos recibir la potestad de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y herencia, una herencia que Cristo nos dará cuando Él venga por segunda vez. Así que esa victoria nosotros la podemos obtener gracias al poder de Cristo Jesús obrando en nuestras vidas. Primera de Corintios, el capítulo 15, el mismo apóstol Pablo, en Primera de Corintios, un poquito más adelante, dice Primera de Corintios 15, y el versículo 57 dice lo siguiente. Primera de Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Cristo ya ganó la victoria, obtuvo la victoria en el Calvario. Y cuando resucitó triunfante en el primer día de la semana, cuando salió de la tumba y proclamó, yo soy la resurrección y la vida. Cristo Jesús está dispuesto a darnos hoy esa misma victoria, porque dice que nosotros obtenemos esa victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo hoy debe ser una iglesia victoriosa, una iglesia que se debe levantar en el nombre de Jesús y proclamar esa victoria en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos obtener esa victoria, mis queridos hermanos? El libro de Hebreos nos dice algo muy hermoso también. En Hebreos capítulo 4 y el versículo 15 y el versículo 16 nos dice lo siguiente. Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades. Él sabe nuestras luchas, conoce nuestras tentaciones. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado. Cristo Jesús obtuvo la victoria sobre el pecado. Cristo Jesús nos da esa potestad hoy. Nos da el poder hoy para que nosotros también podamos vencer al que tenía el poder sobre la muerte, que era Satanás. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué no queremos obtener esa victoria hoy, hermanos? Porque no queremos acercarnos al trono de la gracia. No queremos obtener esa victoria que Cristo está dispuesto a dárnosla hoy. La victoria continúa en la iglesia, en nuestras vidas. Y finalmente, la etapa número 6, la victoria es concluida. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser concluida esa victoria, hermanos? Es concluida en la revelación de Cristo. Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 51 nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 55. Dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, hermanos, serán ¿qué cosa? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué los muertos van a ser resucitados en aquel día glorioso?
porque Cristo ya obtuvo la victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. Versículo 53, que nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, dice el versículo 54, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué glorioso va a ser eso, mis hermanos. Yo anhelo ese día. ¿Lo anhelamos nosotros? Yo anhelo ese día, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con un último texto bíblico. El libro de Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 6. Nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cristo viene pronto, mis queridos hermanos. Muy pronto se escuchará esa trompeta final. Esa final trompeta en aquel día glorioso, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si estamos vivos por la gracia de Dios, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Y reinaremos con Cristo por toda la eternidad. Yo anhelo ese día, mis hermanos. No sé si ustedes lo anhelan. Esa debe ser la esperanza nuestra. Ese debe ser el motor que nos mueva a nosotros a seguir perseverando en este mensaje glorioso del Evangelio eterno. Que Dios nos ayude en esta noche, mis hermanos. Cristo Jesús venció la muerte, venció el sepulcro, venció el pecado. Y Cristo Jesús nos da la victoria en esta noche a nosotros para vencer también el pecado en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Muy pronto, mis queridos hermanos, se acabará todas estas luchas que nosotros tenemos. Amén. Ya Satanás será aniquilado finalmente y el pecado dejará de existir en este universo. Mis hermanos, mantengámonos firmes con la ayuda del Señor. Amén. Pidámosle al Señor en esta noche que nos dé el poder para nosotros seguir perseverando, para prevalecer, porque queremos ver al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando venga a esta tierra por segunda vez. Amén. Vayamos de rodillas, por favor. Padre Celestial, en esta noche gracias le damos por el privilegio que nos dio de haber escuchado su palabra. Amén. Gracias porque Cristo Jesús, que fue prometido en el Edén cuando entró el pecado, después de tantos años, como dice el libro, como dice su palabra, en el cumplimiento del tiempo, vino el Hijo de Dios a esta tierra y nació de el vientre de una mujer que fue escogida, de María, y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Amén. Gracias, Señor, porque Cristo obtuvo la victoria sobre nuestros pecados. Amén. Gracias, Padre, porque Cristo Jesús pagó esa deuda en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros, cuando entró el pecado en esta tierra, estábamos condenados a una muerte eterna. Pero Cristo Jesús pagó esa deuda, Señor. Murió en nuestro lugar para darnos vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Con estas promesas que hemos leído en esta noche, deberíamos sentirnos las personas más felices de este mundo. Amén. Agradecidos, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. A no venir cabizbajos a los cultos, a no venir abatidos y derrotados por el enemigo, Señor. Al contrario, a venir llenos de gozo, amén, Señor, porque Cristo Jesús ya nos salvó del pecado. Amén. Cristo Jesús pagó esa deuda y nos da el poder de su Santo Espíritu para vencer en su nombre en esta noche. Y es por eso, Señor, que pedimos una bendición muy especial
por cada hogar aquí representado, Señor. Padre Celestial, hay hermanos que han venido de lejos, han viajado largas horas para venir y escuchar su palabra. Bendiga a cada hogar aquí representado, a cada hogar de su pueblo remanente en esta tierra, Señor. Porque sabemos que Satanás está queriendo destruir los hogares de su pueblo, Señor. El blanco de ataque de Satanás ahora mismo es el hogar, que es el centro, es la base de la iglesia. Y es por eso, Padre, que oramos por cada hogar, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada hija en esta noche, Señor. Padre Celestial, no permita que Satanás prevalezca, que obtenga la victoria sobre nuestros hogares. Bendíganos, Señor, y ayúdenos en el nombre de Jesús. Amén. A levantar bandera, como dice el libro de Isaías, a que el Espíritu de Dios levante bandera en contra del enemigo, Amén. Señor. Padre Celestial, gracias. Le damos una vez más por haber escuchado su palabra. Amén. Bendíganos el resto de esta noche, Señor. Denos un sueño tranquilo y reparador de energías. Y que mañana tempranito en la mañana podamos estar aquí nuevamente, gozosos y deseosos de escuchar su palabra. Amén. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Gracias. Amén.